Sí, pastor, ya está. Adelante, adelante, Yazaret. Pues hermanos, en este momento damos inicio a este estudio que tiene por título Las parábolas del reino, parte 3. Pues estamos estudiando las parábolas, ¿verdad? Del reino. En esta ocasión vamos a iniciar con la parábola de la levadura. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En Lucas capítulo 13, 20 y 21 también registra esta parábola y en lugar de decir hasta que todo fue leudado, dice hasta que todo fue fermentado. Es un sinónimo de leudado y fermentado, son sinónimos. Y de nuevo vemos, hermanos, en el uso de una situación que era común en esa época para asemejar el reino de los cielos, ¿verdad? Esta vez el reino de los cielos, dice Jesús, que es como la levadura escondida en harina, ¿verdad? Y me gustaría dar algunos detalles primero sobre esta parábola. Es muy breve, pero es muy significativa. Una cosa que quiero primero mencionar es que esta parábola no requirió explicación. Yo no sé si fue porque sí la entendieron sus discípulos. Era muy común el uso, ¿verdad?, de leudar masa en ese tiempo y quizá era una situación con la que estaban muy identificados porque era algo que vivían diariamente, ¿verdad? Que a lo mejor la entendieron perfectamente sus discípulos y no se acercaron después a preguntarle a Jesús qué significaba. De manera que a lo mejor podemos entender que sí, pues sí la comprendieron, ¿verdad? Otro detalle de aquí, de esta parábola, es el uso de la levadura. En el pasado era muy común porque el pan era uno de los alimentos principales de su cultura, la preparación de pan. Incluso la tradición judía guardaba hay una tradición que ejercían estos judíos, que era parte de su cultura, que cuando una hija se casaba, la mamá le regalaba una porción de masa leudada, y con esta porción de masa leudada, a partir de esa porción, la hija, que era la nueva esposa, ¿verdad?, de un hogar, haría pan para toda su vida. Era tan significativo y era un regalo muy importante y muy especial para la nueva esposa y la nueva mamá, porque a partir de ese momento, con esa pequeña porción de masa, cocinaría para siempre el pan para su familia. Otro detalle es sobre la levadura, es que la levadura no es un producto derivado o sometido a un proceso industrializado para obtener algo que leuda la masa. No, la levadura son hongos microscópicos. Quiere decir que la levadura son seres, organismos vivos, unicelulares, pero vivos. Y podríamos decir, en muchas situaciones, hablando de la cuestión de la alimentación, un hongo representa algo malo. Un hongo, dices, ay, eso tiene moho, ¿no? El famoso moho, que cuando ya está todo verde, algo que está en el refrigerador por mucho tiempo, ya no es comible. De hecho, es tóxico, es muy malo. Pero la levadura no, la levadura no es su caso. Y es algo que se ha usado por muchísimos años, por miles de años, leudar la masa para preparar pan. Entonces, esto de la levadura es muy importante y muy útil para nosotros, ¿verdad? Porque a través de este proceso que causa la levadura, lleva a cabo la descomposición de azúcares de la masa
y todo esto causa un proceso que se llama fermentación. Ajá. Y existen dos tipos de fermentaciones, no voy a hablar mucho de eso, ¿no? Pero hay una que sí importa, ¿verdad? Que es la alcohólica, que es la que sucede a la masa, la fermentación que ocurre en masa para hacer pan. Y entonces este tipo de fermentación dice que se hace en ausencia de oxígeno. Es por eso que la parábola dice que la mujer escondió entre la harina la porción de masa leudada, porque necesita estar ausente de oxígeno para que pueda ocurrir esta fermentación. Ajá. Lo que ocurre es que a través de este proceso saca gases, ajá, produce dióxido de carbono, que es lo que hace que la masa se infle, y por eso es que se infla la masa y obtenemos un pan esponjoso. Esa era la importancia de la levadura. Entonces hemos hablado ya del reino de los cielos, y en el estudio anterior el pastor aclaró que el reino de Cristo, el reino de los cielos, no es la iglesia, no es la iglesia. Y sí, el reino como tal no lo es. Sin embargo, en esta parábola dice que el reino de Dios es semejante, y después describe toda una secuencia de acciones. Ajá. Entonces, el reino de Dios no es semejante a la levadura, no es semejante a la harina, no, dice que es semejante a una mujer que tomó levadura y la escondió en 3 medidas. Eso es la semejanza con el reino. La levadura no es el reino. Sin embargo, ahorita voy a hacer mención de 5 elementos que encontramos en esta parábola y que tienen un significado. Primero, dice que una mujer tomó levadura. Esta mujer, hermanos, representa a Cristo. Cristo vino a establecer un reino, Él lo inauguró, con Él comenzó, ajá, y sus seguidores en ese momento, que eran los 12 discípulos y muchos otros que lo seguían, definitivamente no comprendieron en ese momento, o quizás sí, no sé, la magnitud de lo que Cristo estaba inaugurando, ajá, lo que Cristo estaba haciendo cuando Él vino a proclamar, ¿verdad? A establecer el reino de Dios. Ahorita vamos a hablar más de eso. El segundo elemento también que encontramos en la parábola es la levadura. La levadura en esta parábola representa la iglesia, no el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a la mujer que toma la levadura y la esconde, etcétera. No pero la levadura como tal, sola, sí representa la iglesia. La levadura, así como la iglesia, son un organismo vivo. No es una organización, así como la levadura no es un producto derivado de otra cosa o sometido a un proceso industrial, no. Y como un organismo vivo, tiene la capacidad de reproducirse, de expandirse, de preservarse a sí mismo, de multiplicarse, así como la iglesia tiene la capacidad de crecer, de reproducir, de multiplicar, de influir. Y creo que esta es la palabra principal sobre esta parábola. Influir, influencia. Ajá. Y entonces la iglesia tiene estas capacidades en otras personas, influir en otras personas, pero también influye en otros sistemas de pensamiento, en otras culturas, en todos los tiempos, ¿verdad? La iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Ajá. Y aquí viene cuando la iglesia se vuelve, es de cierta forma individual, un asunto individual de tú con Dios. Ajá. Pero cada uno de nosotros tiene una tarea dentro del reino de Dios. Y una de esas tareas es influenciar a otros, influenciar tu entorno, influenciar tu familia, de manera que la palabra de Dios, que las enseñanzas de Jesús sean el testimonio a través de nuestra vida para que otros crean, ajá, para que otros crean en Jesús.
el siguiente elemento de esta parábola son las 3 medidas de harina, porque menciona una cantidad específica. Y yo estaba preguntándole al Señor qué representaban estas medidas de harina. Y Dios ponía en mi corazón, mis hermanos, que esto representa el tiempo, representa épocas. Seguramente todos hemos notado que los tiempos van cambiando constantemente. Si yo me puse a pensar y yo dije, yo recuerdo cómo fue mi infancia, por ejemplo, ¿verdad? Ya hace unos ayeres, y recuerdo cómo jugaba, la forma en cómo eran los valores, cómo era la educación, cómo era la seguridad, incluso en mi entorno. No había tanta delincuencia, no había muchas cosas. Hoy veo la infancia que tiene mi hijo y no es muy diferente. Los tiempos han cambiado. Hay más violencia, hay mucha inseguridad. Ya un niño no puede estar en la calle jugando con otros niños porque hay mucho peligro de que los roben, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo va cambiando. Todas las épocas han ido cambiando, han sido diferentes, ajá. Todo está cambiando constantemente, la tecnología avanza, los valores familiares, la educación, todo está en cambio debido al tiempo. Seguramente la primera iglesia, que fue la iglesia primitiva, comenzó de una forma, ¿verdad? Había un modelo. De hecho, ellos vinieron a establecer el modelo de iglesia que Cristo quería. Y ellos en su forma de cómo estaban unidos, ellos influenciaron el mundo, influenciaron el mundo. Llevaron el ejemplo de Jesús hasta dar la vida por el evangelio, ¿verdad? Y hoy en día, pues Dios siempre nos está llamando constantemente a volver a eso, ¿verdad? A ese modelo de iglesia que Él dejó, que influyó y que ha traspasado todas las épocas hasta el día de hoy, porque por eso hoy estamos aquí delante de Dios, igualmente dando la batalla, igualmente estando en la carrera, ¿verdad? Y queriendo alcanzar el ser como Cristo. Otro de los elementos, el cuarto elemento, es la harina. La harina representa el mundo en todas sus facetas, traspasando el tiempo, ¿verdad? Las distintas culturas, los sistemas políticos, el mismo mundo que estaba en aquel entonces, es el mismo mundo actual. Es el mismo mundo actual en el que hemos sido, dice que es Cristo, nos vino a introducir, ¿verdad? Nos vino a introducir Cristo, la mujer que tomó la levadura, la escondió en 3 medidas de masa. Entonces, hay una finalidad, ¿verdad? De que Cristo haya escondido levadura en medio de la harina, de que nos haya puesto en medio de este mundo, porque incluso Cristo dijo que ya venció al mundo, Él ya venció esos sistemas que se anteponen a Él, pero hay una finalidad de que nosotros hayamos sido puestos en medio del mundo como levadura. Y entonces, el quinto elemento, dice la parábola, hasta que todo fue leudado. El quinto elemento es como ese periodo, el efecto de que esto causó en cierta porción de tiempo, ¿verdad? Hasta que todo fue leudado. Yo no conozco en qué tiempo, no lo menciona la palabra, pero dice que hasta que todo fue, y eso es uno de los elementos de esta parábola, el efecto que esto causa al final, cuando ya se obtiene el resultado, cuando la mujer que puso la levadura con un propósito en las 3 medidas de harina, esperó el tiempo que ella sabía tenía que esperar, porque recordemos que la mujer representa a Cristo, y ocurrió algo ocurrió, ¿verdad? Entonces, esta parábola, aunque muy pequeña, muy significativa, precisamente nos enseña eso, que algo pequeño, algo que Cristo tomó
primero con 12 hombres, ¿verdad? Se ha expandido incluso a través de los tiempos, ha llegado a todo el mundo. Nadie tenía confianza seguramente de estos 12 hombres. Como ya hemos estudiado anteriormente, cada uno tenía debilidades, tenía sus fortalezas, pero incluso con sus fortalezas fallaban. Cristo los tuvo que moldear, que enseñar, y el mejor ejemplo que usó fue su vida misma. Cristo dio el ejemplo completamente, ¿verdad? Para todos. El punto es que estos 12, que si los comparamos con todo el mundo, parecería imposible, ¿verdad? Imposible que influenciaran a todo el mundo. Y ya no hablemos de los millones que somos hoy en día. Hoy es una cantidad tremenda de seres que habitan este planeta. Pero anteriormente, si comparamos 12 hombres con la población que había en ese entonces, aún así era muy pequeño. Era muy pequeño 12 hombres para la totalidad, ¿verdad? El libro de Hechos capítulo 17, versículo 6, si alguien lo puede leer. Hechos capítulo 17, versículo 6. ¿17? ¿17:6? 17:6. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y aquí vemos, ¿verdad? Cómo comenzó esta misión, ¿verdad? Con estos 12 hombres y dice que llegaron a trastornar el mundo entero. Quizás para ellos el mundo era su entorno, era como todas las ciudades donde ellos iban, ¿verdad? Pero era representativo lo que estos hombres, en nombre, ¿verdad? De la palabra que ellos habían creído, de lo que habían recibido de Cristo, impactaba en la vida de los demás, impactaba en la vida de otros, influenciaban en la vida de otros. Y quizás tú y yo en este momento somos parte de esa tercera medida de harina, ¿verdad? En la que, de levadura, ¿verdad? Somos la levadura que Dios puso en este tiempo para influir, para descomponer. La levadura lo que hace, mis hermanos, es descomponer los azúcares de la masa y los transforma en energía para que pueda expandirse, ¿verdad? Porque es un organismo vivo y necesita energía para vivir. Tú y yo, nuestra energía proviene de estar con Cristo, y estando con Cristo es necesario descomponer nuestra vieja naturaleza, siempre de manera que descomponiendo nuestra vana y pasada manera de vivir, somos transformados. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:22, si alguien lo tiene, 4:22 al 32. Efesios 4:22 al 32. La palabra de Dios dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Y entonces aquí está el asunto, ¿verdad? En Cristo. Nosotros permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Cristo. Y entonces aquí, esta es la manera en cómo la levadura funciona. Dice que todos somos miembros los unos de los otros. Esa levadura que fermenta la masa comienza con un microorganismo, es un microorganismo unicelular que empieza a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse y conjuntamente producen, ¿verdad?, toda la fermentación de la totalidad de la masa. Es por eso que la levadura, pues yo estudiando, yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa? Para mí es eso, es la iglesia y todos en conjunto sirviendo y teniendo todas estas características y dejando todo esto, el que hurtaba no hurte más, dice Efesios, ¿verdad? Sino trabaje, sino cambie, sino renuévase. Esa es la manera de influir, esa es la manera de influir en medio del mundo, en medio del mundo en el que pues estamos, porque estamos en este mundo definitivamente. Y así entonces como la levadura que leuda toda la masa, si sacas una porción de esa masa y la pones en otra medida de harina, pues lo que vas a obtener es que se va a fermentar también toda esa harina. Ajá. Lo que hacemos, mis hermanos, en esta tierra, ¿verdad? Donde estamos como hijos de Dios, como cristianos, no sé, influye, todo influye. Y no pasemos desapercibido, ¿verdad? El papel de la mujer, porque la mujer es quien puso la levadura en estas porciones. Cristo supo muy bien preparar la masa, pero hay un tiempo en que esas medidas van a leudar completamente y es entonces cuando será el reinado, ¿verdad?, de Cristo en plenitud. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, ¿verdad? Eso solo le corresponde a Dios, esos tiempos, pero va a suceder. Y la influencia de sus enseñanzas, de sus palabras, reproduciéndose en el mundo, ¿verdad? Que es lo que representa la harina, a través de la levadura, que es la iglesia, van a terminar leudando toda la masa. Toda la masa. Parece imposible, ¿verdad? Pareciera imposible si vemos desde esa perspectiva que si el pequeño remanente de hoy en día que hemos decidido caminar y comprometernos con Cristo pudiera influir en todo el mundo y en toda la sociedad, parecería imposible, pero va a suceder. Influir, ¿verdad? A todo el mundo. Sin embargo, no olvidemos, y esto no lo dice la parábola en sí misma, pero está implícito, que después de ser leudada la masa, mis hermanos, va al horno. La masa se leuda para hornearse en el calor y producir pan. Ajá. No lo dice explícitamente aquí la parábola, pero está, ¿verdad?, implicado en todo este asunto. La masa leudada termina en el horno. Y yo quiero, hermanos, compartirle unas citas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Corintios 3:13 dice la palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y segunda de Pedro 3:10 dice la palabra del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Finalmente, en el día, ¿verdad? Que Cristo diga, ya está leudada la masa, va para el horno, o sea, va para el horno, ¿verdad? Dice que iban a ser probadas, o sea, van a ser probadas todas las cosas, todas las cosas, tanto la harina como la levadura, son sometidas al horno, ¿verdad? Y es ahí donde solo, pues Dios va a declarar las cosas tal y cual son. Pero nosotros tenemos un papel. Si somos la iglesia de Cristo, si hemos creído en Jesús, nosotros tenemos un papel. Nuestro papel es influenciar en medio de este mundo con todo lo opuesto, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Es influenciar en medio de este mundo que está lleno ya de mentiras, de maldad, pues con bondad y con la verdad del evangelio. Y bueno, hermanos, pues yo cedo en este momento la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias. Siempre buscando la continuidad, y la continuidad viene en la palabra misma. Voy a entrar yo en otra parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza. Versículos Mateo 13, 31 y 32. Si alguien me ayuda a leerla, le agradeceré. Mateo 13, 31 y 32. Sí, yo lo leo, pues dice la palabra de Dios. Otra parábola le repitió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pastor, tiene su micrófono apagado. Son dos versículos, pero muy, muy intensos. Hay en todas las, ya a estas alturas, en todas las parábolas encontramos ciertas similitudes, pero también tienen sus particularidades. Aquí, pues el hombre tomó, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó. Aquí el punto importante, el personaje importante no es propiamente el hombre, es el grano de mostaza, pero un hombre lo toma y lo siembra en su campo. Vean que, bueno, ya Yazaret nos ha dado un perfil y vamos a seguir en ese perfil y adentrándonos en todas las particularidades del reino, la iglesia y los tiempos y la manera como Dios está trabajando y hasta ubicándonos de acuerdo al Espíritu Santo, cuál es nuestro tiempo. Pero aquí, pues vamos a identificar los elementos. El hombre, pues lo identificamos con Cristo. Cristo tomó y sembró en su campo. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Ya quedamos que el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Y la semilla, pues la semilla, que es un granito de mostaza, que es la palabra que anuncia a Cristo y su reino. Y yo tengo por aquí, no se los voy a enseñar, pero tengo un frasquito lleno de granitos, semilla de mostaza, y realmente son pequeños, son muy pequeños. Es más pequeño que el grano de trigo, es más pequeño que el grano de lino, linaza. Realmente es pequeño, apenas se logra ver con
con la vista y tomado entre dos dedos, pues se siente el granito más que se ve. Y parece increíble que este pequeño granito, y de veras que el Señor escogió un elemento realmente impactante, como en la naturaleza, en este granito hay vida, al igual que la levadura, ¿verdad? Que son elementos microscópicos. Sin embargo, la levadura pues leuda toda la masa. Y aquí el granito de mostaza, una vez sembrado y dado, crecido, lo define como que es el más, siendo el más pequeño, resulta ser la más grande de las hortalizas. No es realmente un árbol de frutas o un árbol de otro tipo de semillas, como sería el roble o otro tipo de árbol grandes. No, este es una hortaliza, pero que crece como árbol. La mostaza, pues es una hortaliza, pero este árbol, esta semilla produjo un gran árbol. De tal manera, tan grande es el árbol, su desarrollo es tan poderoso que atrae a las aves. Aquí las aves simbolizan como algo inmundo. Vamos a Jeremías 5 del 21 al 27, a ver si alguien lo encuentra antes que yo. Jeremías 5 del 21 al 27. Dice la palabra del Señor. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar a hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Miren cómo aquí es un ejemplo muy interesante que el Señor usa al profeta Jeremías y el elemento de los pájaros para ser pueblo de Dios, pero resultar un pueblo necio sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tiene oídos y no oyen. Esto también ya se ha estudiado en las verdades del reino, ¿verdad? Y otra característica, dice versículo 23, no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, o sea que sus obras hablaron por ellos y aunque conocían la verdad no la siguieron. Eh, eh, Conociendo a Jehová, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y guarda a los hombres en los tiempos establecidos de la siega, no lo temieron y ahora viene la retribución a la impiedad, ¿verdad? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, vuestros pecados apartados de vosotros. Y dentro del pueblo, que es verdadero, dice, encontré impíos.
acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres. Y aquí viene la semejanza a los pájaros, como jaula llena de pájaros. Así están las casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Bueno, la palabra de Dios no cesa en ponernos en guardia, porque ciertamente esta palabra, que es pequeña como un grano de mostaza, pues llega a producir un gran árbol, así como la levadura llega a leudar grandes cantidades de masa y ahí va a leudar toda la masa. Pero este árbol pues se contamina y se contamina con pájaros, ¿verdad? Y estos pájaros, pues los vamos de nuevo a la parábola, versículo 31, para no perdernos. Dice, pero cuando ha crecido en la mayor de las hortalizas, ya tenemos la obra hecha y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo en un principio pensaba que era una bendición que las aves vinieran y hicieran nido en las ramas, pero no, es que estas aves contaminan. Me ha tocado lidiar con aves que vienen y se posesionan de los techos de las casas grandes, encuentran lugares donde establecer sus nidos que no les toca, no son de ellos, pero los toman, no preguntan, los toman, se posesionan y echan a perder todo el ambiente porque pues hacen suciedad, eh, sus obras no son productivas, en fin, solamente son aves sin un propósito más que tomar lo que hay para beneficio. Entonces esta cita de Jeremías 5 de 21 al 27 debemos tenerla siempre presente, porque la iglesia va a crecer, está destinada a crecer, pero también debemos estar apercibidos que vendrán aves y pájaros para beneficiarse de ello. Pero todo está aquí en la palabra de Dios y en el reino. Así pues, en sus inicios, en la historia de la iglesia, pues la historia muestra una iglesia pura y con un gran crecimiento. Creció, pero vinieron aves, enemigos de Dios, para aprovechar el fruto. Y la historia lo marca claramente. Las autoridades romanas que un tiempo persiguieron a la iglesia hasta el tormento y la exposición de su muerte en los coliseos y en las plazas públicas, de repente vieron la conveniencia de tomar la palabra de Cristo como propia y beneficiarse de ella. Y la palabra de Dios sigue diciendo que los creyentes verdaderos son pocos. En Lucas 12:32, vamos a esa cita. No temáis, manada pequeña. Fíjense, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay siempre una recompensa esperando al verdadero
ciudadano del reino, al verdadero ciudadano del reino de Dios. Así pues, podemos redondear la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? El reino, pues es algo pequeño, pero como una semilla de mostaza, pero llega a crecer como el más grande de los árboles, de los hortalizas. Sin ser un árbol, es una hortaliza, pero llega a ser como un árbol y un árbol grande y muy fuerte, a tal grado que sus ramas son fuertes. Pero ahí están las aves siempre al acecho para tomar ventaja de lo que les conviene para su propio beneficio. Ese es el símbolo de las aves. En otras parábolas, pues son las aves las que roban la semilla, la parábola del sembrador. Así pues, vamos entendiendo los lenguajes de las parábolas. Miren, Jesús vino predicando el reino, fue de un lugar a otro, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. El mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Era el mismo mensaje que Juan había predicado, porque el reino había aparecido realmente en el tiempo y en el espacio en la persona misma de Jesús. Jesús se refiere al reino, incluso en las parábolas, pues estamos estudiando las parábolas del reino en Mateo 7. Y nos da una idea y la vamos conformando. No ha sido fácil, pero a base del estudio y de la influencia del Espíritu Santo y de la misericordia de Dios para nosotros, hemos ido comprendiendo todo esto del reino y nos da idea de cómo es que el reino viene. La misión de Jesús era decir las buenas nuevas del reino, mostrar cómo era el reino, mostrar sus obras, decir cómo se entra en él y establecer esa comunidad mesiánica que es una pequeña semilla, y esto lo tipifica la semilla de mostaza, ¿verdad? Pero que iba a crecer para hacerse grande y establecer esta comunidad que ya la definió Yazaret como algo muy pequeño, 12 hombres comunes y corrientes. Aclaramos y repetimos que él murió en la cruz y resucitó para derrotar al reino del mal. De esta manera derrotó al reino del mal. Ya lo aclaramos en la estudio del viernes pasado, que él derrotó a la muerte. Él derrotó a la muerte y así derrotó al reino del mal, resucitando al tercer día, para introducir la era del reino de Dios. Sin embargo, también dijimos en la estudio anterior que todavía falta destruir al mal. El mal y la muerte fue derrotado, pero no destruido. Y dice que, bueno, todo esto va a suceder hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso, pues todavía faltan eventos, que también los esbozamos en la clase anterior. Así pues, derrotó al reino del mal y introdujo la era del reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, ¿de qué predicaba a sus seguidores? ¿Cuál era el tema? Durante 40 días, dice Hechos 1:3, vamos a Hechos 1:3. Dice así: a quienes también después de haber
padecido, se presentó vivo, Jesús de Nazaret, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y esos 40 días él no cesaba y el tema era hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y les anticipó: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y empezó la iglesia, esa pequeña semilla, pero llena de una vida espiritual muy poderosa, tipificada en la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, da el árbol más grande de hortalizas. ¿De qué habló Jesús después de su resurrección? Ya lo leímos, pues del reino. Jesús iba a restaurar el reino. Pero necesitamos definir el reino de Dios en forma un poco más precisa. Vamos a intentarlo. El reino es el dominio o soberanía de Dios, no predominantemente un lugar o jurisdicción. Bíblicamente el reino se refiere en primer lugar a una soberanía, un dominio o autoridad, y solo de una manera secundaria a una jurisdicción en la cual se ejerce una soberanía. Lo más importante es que el reino es un dominio, el dominio de Dios. El dominio de Dios. Por lo tanto, hablar del reino de Dios es recordarnos a nosotros mismos que Dios es el Señor soberano. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es, no hay otro. El Antiguo Testamento no habla del reino de Dios como tal, pero a través de los salmos y los profetas continuamente nos recuerda que Dios es el Rey. Nada menos empezamos la oración previo al estudio leyendo el Salmo 24. Vamos a leer el Salmo 24, me parece importante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí está hablando claramente de un ciudadano del reino. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Obviamente aquí está señalando a este Rey de gloria que vino a tipificarse en Jesús de Nazaret. Y me llamó mucho la atención en esta cita que dio Yazaret en Hechos 17:7. Vamos a volver a ella porque fue verdaderamente del Espíritu Santo. Hechos 17:7, pero yo voy a leer el versículo 8. Y hablaba de que estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y el versículo 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
Vean que aquí el Espíritu Santo, que se había ya movido poderosamente en los evangelistas, y esto es el Tesalónica, ya era la predicación en el Imperio Romano en toda su extensión. Y en el Imperio Romano lo más importante era darle honra al César de Roma. Pero los discípulos de Cristo predicaban que hay otro rey, Jesús, al que había que rendirle adoración y entregarle la vida. Y esto contravenía directamente con la política que existía en el Imperio Romano, que hablaba de que el único rey era César, el César. Y también el César pedía adoración. Y el conflicto sigue hasta la época. Hay quienes piden adoración del mundo y pues necesitamos definir a quién debemos adorar. ¿A quién debemos adorar? Vemos lo que dijo e hizo Jesús. Habló del reino, reunió a la iglesia. No dijo mucho Jesús acerca de la iglesia. Rehusó establecer la clase de reino que la gente esperaba, y eso le causó que muchos lo abandonaran. En lugar de esto habló del misterio del reino. A través de su vida y muerte, resurrección y visitación en Pentecostés, estableció no el reino, sino la iglesia. La comunidad a la que se le confió la tarea de vivir y proclamar el misterio del reino hasta los confines de la tierra. Vean la tarea de la iglesia que inició Jesús. Jesús estableció la iglesia, ciertamente es la cabeza de la iglesia, lo viene a confirmar Pablo. Pero inicialmente Jesús, con su ejemplo, enseñó la tarea de vivir y proclamar el misterio del reino. Por eso, si nos alejamos de Jesús, si hacemos una religión lejos de Jesús, jamás vamos a llegar a ser lo que Jesús espera de nosotros. Jesús habla del reino de Dios y Pablo habla de Dios reconciliando todas las cosas a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:19. Vamos a Segunda de Corintios 5:19. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya se ha hablado de la misión de la iglesia, lo dijo muy bien, lo definió Yazaret, lo estoy volviendo sobre lo que se ha seguido hablando de la misión de la iglesia en función del reino. Y la misión de la iglesia, que ya la definió Cristo, ¿verdad? Y la vivió, Pablo la retoma y le da el enfoque ya pragmático como iglesia hacia el mundo, de que somos embajadores y nuestro mensaje es de reconciliación.
y el mensaje también habla de que el Señor está dispuesto a no tomarles en cuenta los pecados, porque ya Cristo murió por ellos. Pero ese mensaje lo tiene la iglesia. Dios está reinando y reconciliando a través de Cristo. Es muy importante saber que Dios, pues, hay otras parábolas donde habló de un hombre que pedía ya mandar al fuego al árbol que no daba fruto, y vino otro hombre y le pidió que le diera más tiempo para que abonara, para que trabajara la tierra, a ver si ese árbol daba fruto. Pues ese es el tiempo que estamos viviendo, y la iglesia tiene la misión de abonar, de trabajar, de leudar la masa, para que los que han de ser, pues sean y salgan y se salven. Esta es la forma de entender el reino de Dios. Puede aclararse considerando que el Nuevo Testamento le llama el misterio o secreto del reino. Jesús dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Por ahí lo pueden encontrar en los 3 evangelios, Marcos 4:11 o Mateo 13:11. Por medio de la fe en Jesús, los discípulos fueron capaces de entender lo que para otros estaba encubierto, que el reino de Dios se había aproximado en la persona misma de Jesucristo. Más tarde entenderían que todas las promesas de Dios concernientes a su reino vendrían en cumplimiento, pero siempre, siempre a través de Jesucristo. Pablo habla del misterio del evangelio, el misterio de la piedad, le dice a Timoteo en primera de Timoteo 3:16. Lo dejo de tarea, que estudiemos el misterio de la piedad, primera de Timoteo 3:16. No lo vamos a ver ahorita, ya no hay tiempo, pero sí vamos a redondear. Jesús habla del misterio del reino. Pablo habla del misterio de Cristo, porque Cristo es la clave para el reino. El reino de Dios es la obra reconciliadora de Dios en Cristo que está en proceso. Y vista desde la perspectiva del establecimiento definitivo y final del dominio de Dios cuando Cristo regrese a la tierra. Cristo tiene que regresar y va a regresar para establecer completamente su reino. Pero en este tiempo, por su espíritu, Él está obrando y a través de la iglesia, a través de su cuerpo, que es la iglesia, y el campo es la tierra. Le damos diferentes estudios al enfoque, pero va tomando forma y le vamos dando gracias a Dios por esto. Nos queda todavía del capítulo 13 la parábola del tesoro escogido, la perla de gran precio y la red, tesoros nuevos y viejos. Esto lo vamos a dejar para de aquí a 2 semanas. El próximo viernes es reunión de oración, y entonces en 2 semanas nos vamos a aplicar sobre lo que nos queda del capítulo 13. Pero entre tanto, pueblo de Dios, discípulos, mediten en las citas, mediten sobre el reino. Es una labor importante que la Biblia está pidiéndole a la iglesia, que medite sobre el misterio del reino de Dios. Que en tu vida deje de ser un misterio y que se vaya volviendo una realidad. El Nuevo Testamento llama el misterio o el secreto del reino. En griego es mysterion. Jesús dijo a sus discípulos:
a vosotros os he dado saber el misterio del reino. Y miren qué lindo termina, bueno, casi termina. Dice el versículo 51 del Mateo 13. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Y qué creen que respondieron? Sí, Señor. Versículo 51. Sí, Señor, lo entendimos. Gloria a Dios. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Apenas yo voy entendiendo este versículo 52. Estaba inaugurando una nueva familia de escribas. Ya saben que los escribas pues no eran de lo mejor y fueron criticados por Cristo. Los escribas del templo eran religiosos. Pero estos son unos nuevos escribas, los nuevos sabios del reino, aquellos doctos en el reino de los cielos. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ser un escriba docto en el reino de los cielos. Y dice, es semejante a un padre de familia. O sea, este escriba docto tiene una capacidad de paternidad, de ser un padre de generaciones, de nuevos creyentes, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Miren, hemos citado a Isaías, hemos citado a Jeremías, hemos citado los evangelios, hemos citado las epístolas paulinas, a Pedro, el Apocalipsis. Esto es los nuevos escribas, doctos en el reino de los cielos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha introducido en este nivel, Gracias, Señor, porque aquí tú nos das en este versículo 51 y 52, nos hablas de un nuevo nivel en el reino, escribas doctos en el reino de los cielos, padres de familia que sacan de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Podemos buscar en el Génesis, buscar en los Salmos, nutrirnos con la palabra de Dios, en los evangelios, en las epístolas, en el Apocalipsis. Todo esto es posible gracias a tu misericordia, Señor. Gracias por esta noche, es una noche luminosa, tu palabra ha brillado, Cristo ha brillado en nuestros corazones una vez más. Y Señor, pues ponemos todo en tus manos. Gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos. Es el tiempo de despedirnos. Buenas noches. Tengan paz y descansen. Amén. Gracias. Gracias, Pastor David. Gracias, Yasa. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos.